Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Bienvenidos, luchadores de la paz y de la vida. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Bien, buenos días a todos, señoras y señores, placer estar con ustedes nuevamente en nuestro segundo día, una etapa muy interesante en nuestro recorrido profesional después de un largo periodo de ausencia. Para las personas, esta explicación y bienvenida para los compatriotas, ciudadanas y ciudadanos que han tenido la bondad de comunicarse con nosotros, mostrándonos su, digamos que, generoso beneplácito por nuestra presencia aquí en los micrófonos de la cadena Democracia. Yo creo que estamos, aparte de los agujeros negros del asfalto en Guayaquil y de los negrísimos agujeros del asfaltado quiteño, aparte de eso, que nos despoja de paciencia y de aguante, pero hoy tenemos en primera línea como expectativa nacional, señoras y señores, la cuenta atrás para que la lista de Odebrecht salga a la luz. Como que nos van a dar un premio. Inclusive las nuevas autoridades del Ministerio Público nos están diciendo, ya mismo, estamos en eso, ya vamos a viajar. Ya ordené ayer que me compren los pasajes hasta Brasilia. Vamos a encontrar. Es que es tan complicado el asunto. Y entonces, esta parece ser una semana decisiva para comenzar a desenredar este entramado de coimas que Odebrecht pagó aquí también en Ecuador. Ayer fueron detenidos en Dominicana, me parece que 18 personas, si no son 19, no estoy bien con el dato, pero exceden de 18 los exfuncionarios o los que recibieron los favores de la compañía brasileña, favores entre paréntesis naturalmente. Estos imputados en Dominicana han sido 14. Me fui con 4 adelante. Un ministro, 3 legisladores implicados en estos sobornos de la constructora en el país centroamericano. Imaginen ustedes, son 14 en Dominicana. ¿Cuánto? Y se parece incluso en el número, más bien en el valor del dinero repartido. Hay mucha coincidencia con la cuantificación que han hecho en primera instancia las autoridades ecuatorianas. Total es que se han dado la vuelta con esta información, especialmente en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué apoyo más importante nos podrían ofrecer los exfiscales generales de la República o los excontralores
Piensen ustedes en un excontralor confiable. Me encantaría, sí. Usted tiene ahí el teléfono. La mano en la pena y en la preocupación no basta para este momento contactarnos con uno de ellos. A mí me gustaría mucho que el suero de Juan Carlos Solines tenga la gentileza de acompañarnos. Por favor, les doy ya esa pista. Carlos Vaca anunció ayer que viajará al vecino país para establecer mecanismos de cooperación y que se conozca toda la verdad. Algunos diputados de oposición también están planificando emprender este viaje, pero esto lo van a hacer naturalmente para ganarse bonos de confiabilidad ciudadana inicial o previo a sus diligencias en el seno del Congreso Nacional, en el seno de la Asamblea Nacional. Esto ya era de que lo hagan, pero quieren crear una especie de drama. Ya me voy, yo sí soy efectivo. ¿Qué imaginan que en Brasilia, en la capital brasileña, les están esperando con la lista? Esto es un asunto muy complicado. Nosotros habíamos querido, con ese informante que teníamos en Sao Paulo, ¿ustedes recuerdan? El ciudadano argentino-uruguayo, Mesa Díaz, Mesa Mera, Niela. Es que son apellidos de su país y eso me hace complicado refrescarlos este momento. Sí, en verdad el señor doctor Mesa Niela es un abogado y trabaja mucho con Brasilia, con la capital brasileña. Pero no nos dio mayor resultado porque allí hay una trama inimaginable que ponemos a consideración de nuestra primera invitada al estudio, la asambleísta electa Paola Ventimiglia. ¿Perdón? Sí, pero estoy saludando primero a la dama con gran afecto. Lo veo a los tiempos. Buenos días. Paola, ¿cómo está usted para cumplir con esta misión cívica que, bueno, como somos católicos, Dios le ha entregado para que ejercite una tarea en la que le deseo el mejor de los éxitos, que sea un paso por la legislatura ecuatoriana bastante exitosa. Si usted me da su venia, yo voy con el excontralor general del Estado, el señor doctor Alfredo Corral. Doctor Corral, muy buenos días. Doctor, perdone que le tenga que criolla y ciudadanamente preguntarle, en este país, en donde las cajas fuertes de los delincuentes, de los malditos ecuatorianos, porque no pasan sino de ser aquello, que han recibido dineros mal habidos, dineros que pertenecían al pueblo ecuatoriano, ¿no? De 31,5 millones, imagínese usted lo que habrán recibido. Es una cantidad bastante considerable, que ya estará en alguna cuenta internacional en el Asia, seguramente en Europa, y nosotros esperando pacientemente. Ya voy, ya compré el pasaje, ya me voy con mis colaboradores, está cerca, y lo conocen esos nombres desde hace, como solemos decir en lenguaje muy capitalino, muy quiteño. Lo conocen, tienen los nombres, saben cómo, inclusive hay algunos que aparecerán o no aparecerán. Eso saben solamente los fiscales, los exfiscales, y entiendo que también Vaca, el señor fiscal Vaca, Carlos Vaca Macheno, ya debe tener conocimiento, me atrevo a pensar, porque de lo contrario, desde que él soñó ser fiscal en el Palacio Nacional de Gobierno, conversando con el señor presidente de la República, expresidente Correa,
su excelente amigo y afectuoso colaborador mutuo, le debe haber manifestado que él le iba a mantener el estratagema de secreto tras secreto y secreto y secreto hasta cuando las cosas se diluyan. Y este es el momento que el resto de naciones con menos, digamos, tamaño de reparto de coimas, ya lo están descubriendo a CEFU, de que funcionarios brasileños pertenecientes precisamente al Ministerio Público de la nación más importante de Sudamérica ya han hecho notar, han dejado advertir que tenían los nombres. Aquí no, aquí hemos tenido una paciencia de Job. Excontralor, muy buenos días. Tenga usted, doctor Alfredo, la bondad de referir en gran tamaño a esta preocupación nacional y a esta broma de mal gusto de tenernos como en una película de suspenso, ya mismo. Esto no está bien, ¿no le parece a usted en nueva administración presidencial este tipo de secretos y cuotitas y gotitas que nos dan cada cierto tiempo? Doctor Alfredo Corral, muy buenos días. Su comentario, por favor. Buenos días. Un saludo especial a la distinguida y amplia audiencia de Radio Democracia y a quienes están presentes en la emisora este momento. Efectivamente nos han tenido hasta el momento pues como si fuéramos a descubrir el mundo, cuando sabemos que la corrupción es un fenómeno que ha estado enraizado en el gobierno del expresidente Correa, y que él ha tenido la responsabilidad política de dichos hechos, como él mismo lo ha reconocido, porque han sido ministros de Estado los que han estado involucrados en esos terribles hechos de corrupción que tanto perjudican al pueblo ecuatoriano y a sus necesidades imperativas de ser satisfechas. Esperamos que ahora sí, ya con el devenir del tiempo y con el cambio de gobierno, pueda saber la opinión pública, pueda saber la ciudadanía quiénes son los funcionarios públicos que recibieron las coimas y sobornos de la compañía Odebrecht y de otras compañías que seguramente también habrán actuado en forma similar. No es posible que se mantengan en secreto estas informaciones con el pretexto de que en tal fecha las van a dar, etcétera, porque es casi seguro que ya las tenían estas informaciones desde hace tiempos y es indispensable que se sepa y sobre todo que se prosigan los casos penales respectivos para que se sancione a los culpables y se recuperen esos recursos que pertenecen al pueblo ecuatoriano y que nadie podía haberlos tocado. Perdone por hacerle partícipe o actor, suponiendo que usted fuera el fiscal, el exfiscal y el actual fiscal, ¿a dónde el sentido común le habría convocado a usted a acudir? ¿Dónde cree que están las mayores señales? Seguramente los indicadores más realistas de quienes pudieron haber participado. ¿Por dónde hubiera comenzado? Perdone, doctor, por ponerle en ese papel, que no lo deseo a nadie, gente decente desde luego, pero gente que va a tapar, no, pues justamente el esfuerzo periodístico, el que nos pide el propio señor presidente electo, Lenín Moreno, que tengamos nosotros el suficiente coraje y valentía para explicitar de esta manera las cosas que preocupan a la nación y entonces obligar a la gente que conoce a que diga, a que por lo menos le haga conocer al dueño del dinero, que es el pueblo ecuatoriano, quiénes cogieron plata en el tema de la Odebrecht. ¿Hasta cuándo, señores? Y con energía, ¿hasta cuándo, por favor, autoridades? Ya me voy, ya me compran el pasaje, ya tengo los funcionarios que me van a invitar. No, pues esto ya tiene su edad, ya tiene su tiempo. ¿Dónde podrían acudir para mayor información? ¿Seguramente en la misma Brasilia? Le pregunto, doctor.
Mire, no es cosa del otro mundo, ni tampoco es un misterio lo que ha ocurrido. Recordemos que el presidente Correa se reunió con el presidente Lula y con el presidente Chávez en alguna ocasión, si no me equivoco, en Brasil, luego de que fue expulsada la compañía Odebrecht de Ecuador, y después se arregló con la compañía Odebrecht para que regrese y le dieron los contratos que a bien tuvieron para que realice las obras en el Ecuador. Entonces, ¿quiénes fueron los ministros y las autoridades que en esa época tuvieron a su cargo el manejo de los contratos? ¿Quiénes fueron los funcionarios públicos que contrataron con Odebrecht? ¿Quiénes fueron los asesores, etcétera, etcétera? Es decir, en el ámbito del sector público de esos tiempos están clarísimamente establecidos los contratos que se celebraron, obviamente qué funcionarios intervinieron en la celebración de esos contratos, y todo eso tenía que ser investigado a profundidad sin necesidad de esperar información internacional, que puede ser muy útil y puede ser bienvenida, pero lo que faltó es la investigación de parte de las autoridades de control del Ecuador, porque lamentablemente han estado sujetas y sometidas a las direcciones, a las instrucciones, a las directrices, a la política del Ejecutivo, y no han tenido la autonomía y la independencia necesarias para descubrir la verdad y de ese modo poder combatir la corrupción. El día de ayer, excontralor, doctor Alfredo Corral, qué privilegio tan enorme tenerlo en micrófonos, decía el señor presidente Lenín Moreno, decía entre otras cosas que va a solicitar a la Unión Americana y a Brasil la lista completa de quienes estarían vinculados con actos de corrupción. Pero si ya tienen una especie de comprobada estratagema de acuerdo entre ex autoridades y actuales autoridades que se están estrenando especialmente en la Fiscalía General del Estado, suponiendo, digo, con toda delicadeza y fuerza y potencia que tiene este término, que eventualmente hayan diseñado un estratagema de confusión o de dilatoria gigante, imposible que algún ciudadano con algún nivel de representatividad social o administrativa en materia de fiscalización vaya, porque el grupo de asambleístas no conoce ni el camino ni el sendero por donde llegar a la institucionalidad brasileña o a la propia institución privada, la Odebrecht, para que rescaten, digamos, los nombres de quienes recibieron esas coimas. Entonces, el señor presidente igual dijo, estamos hablando con autoridades norteamericanas. El señor embajador debe estar este momento escuchándonos o nos escuchará más de día. Como embajador, él escuchará algún tipo de resumen, no creo que esté en sintonía de nosotros, pero al representante diplomático norteamericano le compete también darle una respuesta al señor presidente. A ver, yo le pregunto al embajador a nombre del pueblo ecuatoriano. Embajador, ¿cómo llama el señor embajador? Es muy conocido en el mundo diplomático. No, el embajador. El de los Estados Unidos. Sí. Chapman. Sí. Embajador Chapman, tenga la gentileza. ¿Qué le responde a esto al señor presidente Lenín Moreno? Con respecto al caso de Odebrecht, yo les había manifestado que he solicitado tanto a la justicia brasileña cuanto a la justicia estadounidense, que nos entregue en su totalidad los nombres de las personas involucradas o acusadas de acuerdo a las delaciones que han realizado exmiembros o miembros de la empresa Odebrecht. Que se nos entregue la lista completa, porque nuestra tarea es la de luchar contra la corrupción, la de ayer, la de ahora, y por supuesto también lo vamos a hacer con aquella que pueda presentarse en el futuro. El presidente de la República recibirá, al igual que todos los ciudadanos, esa lista,
las recibirán las funciones de control y, de acuerdo a lo que había manifestado desde un inicio, habrá completa independencia para que las funciones de control puedan, de manera prolija, de manera patriótica, pues hacer el análisis correspondiente, las investigaciones, las indagaciones judiciales que correspondan, para que quienes hayan cometido actos de corrupción sean sometidos a la justicia y, por supuesto, tengan la sanción respectiva. Si esto hubiera sido hace 8 días, tal vez incluso hasta hace un mes o ayer, la explicación de nuestro jefe de Estado era más que suficiente. El problema, señor presidente, es que esto ya tiene mucho tiempo. Su antecesor no hizo nada por este objetivo estratégico y de confianza y credibilidad en la institucionalidad democrática de nuestro país. Y el señor Chapman habrá dicho o diría: yo no soy la justicia en primer lugar. En nuestra nación, en Estados Unidos, toda la institucionalidad responde a sus obligaciones propias. Yo no puedo anticiparme a decirle absolutamente nada, ni a recomendarle a la función veedora, en este caso que es la Fiscalía norteamericana, a otra función, a otra institución estadounidense, no le puedo ni recomendar, porque cada uno cumple con su misión. Entonces, le retorno al doctor Corral esta pregunta. ¿Estados Unidos contribuye para que esto se dilate y se dilate? En el caso ecuatoriano y en el caso de Odebrecht, que dieron plata, cualquier cantidad de dinero para asegurarse contratos, una simple compañía poderosísima en el Brasil, pero una simple compañía puede más que toda la institucionalidad fiscalizadora del Estado brasileño o de cualquier estado de Sudamérica o de la propia Unión Americana. Esto es lo que nos llama profundamente la atención, doctor Corral. ¿Qué le parece lo que el señor presidente asegura como que hubiera sido ayer el episodio de Odebrecht? Bueno, yo aplaudo las palabras y la intención del presidente Moreno. Él ha dicho que va a combatir la corrupción con cirugía mayor y ha dicho que pide la colaboración internacional de Estados Unidos y de Brasil. Eso está muy bien, pero lo más importante de lo que acabamos de escuchar de las declaraciones del señor presidente Moreno es que va a haber independencia de los organismos de control, o sea, que se termine la sumisión que existía en el gobierno anterior de parte del Ejecutivo a todos los organismos de control y que haya ahora la necesaria autonomía e independencia para que puedan actuar en ejercicio de las atribuciones y competencias que tienen para descubrir y sancionar los actos de corrupción. Repito, bienvenida la ayuda internacional, pero tiene que haber la acción propia y específica de las autoridades de control para descubrir y sancionar los hechos de corrupción. Porque ¿qué pasaría si esa ayuda internacional no se da? Estados Unidos y Brasil tienen sus sistemas propios de carácter jurídico, etcétera, y en un momento dado puede ser que no se obtenga esa ayuda internacional, pero a pesar de ello el Ecuador tiene la suficiente capacidad a través de sus autoridades que actúen en forma independiente para descubrir la verdad y por lo tanto sancionar a la corrupción. ¿Usted tendría la bondad de manifestarnos cuál sería la cirugía mayor que debería emplear el presidente Moreno? No tener condescendencia con nadie, aunque haya sido ministro de Estado del anterior gobierno, y descubrir los hechos corruptos y sancionarlos. Eso ya no le compete al Ejecutivo la sanción le compete a la función judicial, pero a través de la labor de la Fiscalía y de la Contraloría General del Estado, que tienen que poner
todo de su parte para combatir este maldito vicio de la corrupción que, por más que esté generalizado en el mundo, sigue carcomiendo las entrañas mismas de la democracia y de la honorabilidad y de la justicia. No podemos permitir que los recursos públicos vayan a los bolsillos de los funcionarios públicos. Los recursos públicos son para beneficio de la población, del pueblo ecuatoriano, para salud, educación, vivienda, etcétera, y no para que se enriquezcan quienes están de paso por la función pública. Lo último, doctor Corral, ¿quiere decir con la lectura de los acontecimientos y el desarrollo de algunas actividades de otros países en América Latina? Me imagino, Dominicana tiene a su institucionalidad fiscalizadora con más temple, con más decisión, con más diligencia. ¿Qué nos... Dominicana, ¿en qué nos supera a los ecuatorianos para que ellos ya tengan detenidos a 14 personas o por lo menos seriamente indiciadas, doctor? No tienen por qué tener mejor sistemas que los que nosotros tenemos, ni mejores autoridades que las que nosotros tenemos, o eso a lo mejor sí, pero lo que seguramente habrá es que actúan con independencia de la función ejecutiva para poder actuar y descubrir la verdad. Aquí seguramente fue por la época de elecciones que nos decían que no hay cómo obtener la información, etcétera, etcétera. Ahora ya pasaron las elecciones, ya tenemos un nuevo presidente del Ecuador, ya tenemos la declaración tajante y terminante de que se va a combatir la corrupción. Entonces, manos a la obra, que actúen las autoridades públicas en el ejercicio y en el cumplimiento de sus obligaciones y que se descubran los hechos corruptos. Señor doctor, ha sido un placer saludarle y mil perdones por esta inmensa molestia que le hemos ocasionado. No es ninguna, muchas gracias. Gracias, doctor Alfredo. Gracias. Muchísimas gracias. Asambleísta electa Paola Vintimilla, señor doctor Ramiro García, presidente de la Asociación de Abogados de la Jurisdicción Provincial Pichinchana. Me place y me complace en este coincidente escenario de preocupación jurídica y judicial tenerlos acá. ¿Qué pensaría usted de su curul, Paola, referir o reclamar respecto de este y otros temas, naturalmente, en el que todo el mundo tenemos que emplearnos y a fondo? Porque esto no puede quedar en impunidad. Paola Vintimilla, muchas gracias por asistir esta mañana. Hagamos una previsión a la audiencia. Ustedes van a tratar el importante tema también que alude a una ocurrencia final del señor presidente, expresidente de la República, Rafael Correa. Legislar sobre compañías internacionales o globales y más cosas que ustedes después de poquísimos instantes estarán refiriendo. Al tenor de esta ley que nos ha dejado como el último legado el expresidente Correa, que sigue acá en el país, obviamente es su patria y tiene todo el derecho de mantenerse los 4 años, pero ahí debe sufrir su sucesor 4 años, el señor presidente Correa, aquí vigilándole en calidad de inspector general de la Nación. Antes había ese puesto, ¿verdad, doctor García? Inspector General de la Nación. Sí, yo recuerdo, sí. Claro, antes yo recuerdo. Antes de la misión Kremer y del no, esquema, y después. En la época del presidente Roldós, hay un hijo, un abogado importantísimo, un colega suyo, que es también editorialista del diario El Universo, mi queridísimo amigo, que en paz descanse. Él era un hermano
fraterno del presidente Roldós y le nombró a él inspector general del Estado, así se llamaba el puesto. Bueno, no lo hemos invitado para tal cargo, pero da la impresión de que podría resultar así, ¿no? Pero en todo caso, Paola y Ramiro García van a referir qué hay que hacer en esta materia. Usted desde su curul y Ramiro desde su liderazgo entre la gente de leyes acá en la provincia de Pichincha y a nivel nacional. Paulita, mil perdones, pero no esto se preocupe, me parecía... pero por supuesto, es importante, es lo que estamos esperando todos los ecuatorianos hace muchísimo tiempo, meses, ¿no? Que ya salió esto de la famosa lista de Odebrecht hasta el día de hoy. Y yo quiero hacer una acotación que tal vez no se dijo hace un momento, pero ya Brasil nos envió información. ¿Y qué pasó? La devolvimos porque supuestamente no podíamos traducirla del portugués al Ecuador. O sea, aquí en el país no hay nadie que podía traducir. A ver, pero redondéenos el recuerdo. No. Llegó información con nombres, con datos, pero estaban en portugués. Entonces dijeron que ellos no podían traducir y que pedían que se les envíe en español y es por eso que Cristina Reyes hace poco salió con un cartel en portugués que creo que todos entendimos, no es tan difícil, ¿no? Y además que aquí hay gente que lo podía traducir perfectamente y bajo las normas y leyes que se necesitan para traducir un documento tan importante. Entonces yo creo que sí, efectivamente, se ha venido dilatando ese tema con todas las ganas de hacerlo. O sea, poniendo todo el empeño para que esos nombres no salgan en el anterior periodo. ¿Qué exigiría usted desde su exigimos al Parlamento? Ya. En este momento, la entidad más fiscalizadora que señala la Carta Política. Al fiscal que muy bien, ya compró el pasaje, díganos cuándo, porque ayer no quería decir cuándo se iba a ir. Ya sabrán cuándo me voy pronto, ¿no? No queremos fechas, queremos ya días límites. Queremos que nos digan exactamente, el 1 de junio supuestamente se quita la confidencialidad. Ok, el 3 de junio nosotros tendremos los nombres, o el 2 de junio. Que nos dé fechas, que nos dé la certeza de que de alguna manera ahora vamos a tener independencia de poderes, que no la tenemos, según yo. Creo que no, porque para eso tendríamos que trabajar con el quinto poder, con el Consejo de Participación Ciudadana, y renovar eso y realmente que los fiscales sean mandados por una terna, sean decididos por la Asamblea y no con unos concursos que claramente, y tú me podrás decir, Ramiro, si estoy equivocada, fueron bastante polémicos en los comentarios de quienes participaban para fiscal. Doctor García. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Paola. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, a ver, primero vamos por datos objetivos. Solo hay 2 países en la región que no han procesado a nadie por el tema de Odebrecht, Venezuela y Ecuador. Bueno, el caso de Venezuela yo creo que ya cae dentro del campo del realismo mágico. Ellos ya están en otro mundo, en un universo paralelo, ¿no? Con estándares de guerra civil y qué sé yo. Pero de los países en donde supuestamente todavía hay algo de institucionalidad, somos el único país que no ha procesado absolutamente a nadie, que no tiene un solo nombre, mientras que en Perú, en República Dominicana, en Panamá ya van metiendo como 8 o 10. Tienen un montón de procesados. Entonces eso nos Dominicanos 14. 19, ¿no era? Sí, por ahí era 14 más, y estaban buscando a 3 más o algo así. Colombia, Brasil ni hablar. Entonces, claro, esto nos lleva a pensar, bueno, o tenemos la fiscalía más inepta de la región. ¿La actual? No puede ser. Claro, la fiscalía. Es que no hay actual y anterior. Está brillosa. Hay una sola fiscalía. Es enceradita la fiscalía de aquí. Independientemente que tengamos nuevo fiscal, tenemos una sola institución. ¿Ya? Que se supone además que es independiente de la función ejecutiva. Se supone que la fiscalía es un órgano de la función judicial que goza de absoluta independencia y que no tiene por qué cambiar o por qué modificar su accionar en razón de tener una nueva autoridad. Lastimosamente, eso desde el deber ser. Lastimosamente desde el ser, pues vemos que las cosas son totalmente diferentes. Entonces no tenemos un solo nombre, no tenemos un solo proceso iniciado contra nadie por el tema de Odebrecht. Es más, el único proceso que se quiso dar algún viso de Odebrecht fue iniciado contra un amigo del alcalde que resulta que no ha sido
que no tenía absolutamente nada que ver con la compañía, ni mucho menos, y terminaron procesándole por evasión tributaria. Es evidente el afán, además, desde todas las aristas del partido de gobierno, de cubrir el tema, de encubrir el tema. Usted ha visto que se ha tratado de desviar la atención. De hecho, tenemos a un abogado muy prestigioso de Guayaquil procesado y que ahora actualmente se encuentra en Perú, me refiero al señor Carlos Pareja Cordero, quien jamás ha sido funcionario de este gobierno y resulta que se lo ha querido vincular con el tema Odebrecht por el hecho de que ha sido abogado de la compañía durante varios años. Entonces uno dice, bueno, a ver, un ratito, o sea, ¿qué es lo que se está persiguiendo? Ahora, hay dos procesos en marcha, uno en Brasil y otro en Estados Unidos. En los Estados Unidos ellos se toman su tiempo. Primero que la Fiscalía no actúa desde lógicas políticas partidistas y menos todavía con miras a lo que pasa en América Latina, les importa un bledo. Entonces ellos se tomarán su tiempo a la hora de investigar y cuando salga a la luz... Como en el caso de los FIFA Gates, por ejemplo. Sí, por supuesto, o los Panama Papers. Ellos se toman su tiempo. Y el momento en que sale a la luz pública es porque... ¿Para qué se toman el tiempo? Porque ya tienen todas las pruebas. Porque para recolectar todas las pruebas. En eso son muy acuciosos. El proceso anglosajón, el proceso penal anglosajón, se basa fundamentalmente en la prueba, en la evidencia, como llaman ellos, la evidencia. Entonces, el 99% del proceso se fundamenta en la actividad probatoria. Y en eso son muy acuciosos. Y claro, no tienen apuro. Y están ahí y además saben que hoy, mañana, en un mes, en un año, al que le dirigen digamos, la mira de su poder punitivo, pues lo terminan agarrando ahí o donde sea, como pasó en los FIFA Gates. El caso brasilero es un poco más parecido al nuestro, ¿no? Una justicia menos institucionalizada, bastante más politizada, bastante más dependiente del poder político. Sin embargo, y de hecho hay que hacer esta distinción porque la información que vamos a recibir el 1 de junio no es la información de la justicia estadounidense, sino la información de la justicia brasilera. El fiscal de Brasil, el fiscal general, ha solicitado ya a sus pares regionales que no hagan pública la información que se emite. Ojo, porque esto, dice, podría obstaculizar la investigación que se está llevando tanto en Brasil como en otros países. Y yo creo que se van a agarrar mucho de eso. Así que creo que estamos... yo creo que nuestras esperanzas de tener una lista el 3 de junio o el 5 de junio, yo creo que son un poquito quiméricas. Veo desde mi óptica que el tener incondicionales en la Fiscalía, antes como hoy, es más, ojo, recordemos algo, el doctor Chiriboga cumplía su periodo después de 2 meses. Se fue antes, lo cual es su derecho, él podría renunciar. Pero la pregunta es, más allá de lo sospechoso, la pregunta es quién lo tiene que reemplazar. ¿Sí me explico? Es decir, es como que el presidente de la República renunciaba 2 meses antes. Eso no significa que el nuevo presidente podía posesionarse 2 meses antes. Pues. Tenía que reemplazarle al vicepresidente. ¿Sí me explico? Por el tiempo que falta para completar su periodo. Lo mismo pasa en la Fiscalía. Legisladora, ¿y usted por qué cree que es sospechoso el asunto? Porque lo que él está diciendo, debía haber dejado un reemplazo esos 2 meses y poner para que luego entre el nuevo fiscal. ¿Por qué le quisieron poner a este fiscal apresuradamente? Es lo que tenemos que preguntar. Justo coincidiendo con la fecha en que se iba a hacer el disclosure, la apertura de las evidencias, de las pruebas en el tema de Odebrecht. ¿Y usted por qué cree? ¿Por qué cree, Ramiro? No. Bueno, creo que es un poco delicado decir lo que pensamos, porque ya sabe que dar la opinión tan abiertamente. Para Ramiro y este periodista nos resulta delicado. Usted tiene amparos constitucionales de fiscalización que le permiten suponer
¿Qué supone Pero usted? prefiero no suponer, yo prefiero basarme en hechos. Esperemos al 1 de junio, esperemos a ver qué pasa. ¿Qué puede pasar el lo que 1 de digo, junio, Paola? que nos digan que no se podrá enseñar la lista porque todavía hay acuerdos de confidencialidad y así seguimos nos en la tengan misma. dilatando. Pues que, ¿Y entonces para así qué es. le elegimos a usted y a... ¿Para qué nos eligieron? son? Bueno, Somos 63. bueno, como Imagínate. legisladores ustedes pueden hacer mucho, ¿no? Sí, insisto, podemos. uno de los temas, vuelvo y repito, uno de los temas que no se ha considerado y que se ha debatido muy poco, es que el doctor Chiriboga tenía su periodo hasta julio, lo que significa que el doctor Vaca Mancheno no podía posesionarse antes de julio. Si es que renunciaba, como en efecto renunció el doctor Chiriboga, tenía que ser subrogado por una fiscal. Entonces, evidentemente había... ¿Podía o no podía? Hace un rato No le entendí podía. como que sí podía. No. A ver, ¿podía el fiscal renunciar? Sí, por supuesto. Yo puedo renunciar pero de el cualquier otro no cargo. podía Lo que posesionarse. no puede hacer es anticiparse En el periodo. la posesión del nuevo fiscal si todavía no termina el periodo. Entonces, de acuerdo a la ley, lo que correspondía era que una vez que renuncia el fiscal, era subrogado por el fiscal o la fiscal subrogante por el tiempo que faltaba, es decir, por los 2 meses que faltaban. Entonces, yo creo que evidentemente había el interés de que el doctor Vaca Mancheno esté ya en funciones cuando salte todo este tema. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se pasan por encima ¿Y allí usted podría ¿Por qué se ensayar pasa? algún tipo de respuesta? Yo creo que la lógica que se ha manejado desde entonces hasta ahora es garantizar la opacidad total en este tema. Es decir, la falta de transparencia, el que no tengamos ningún dato, el que los documentos no se filtren. Es más, tratar de perseguir inclusive a los que filtren ¿Hay documentación. algunos nombres muy delicados, primos del Papa, alguna cosa de esas? Bueno, ahí sí no podemos nosotros anticipar, porque si no tenemos la documentación. Pero además, pensar, con todo respeto, a mí me parece que también hay bastante ingenuidad de parte de las estructuras gubernamentales. Y digo que hay bastante ingenuidad, porque a estas alturas del partido, pensar que no se va a filtrar la documentación, pensar que esa documentación que está en manos de fiscales y de abogados, porque los abogados de defensa de varios procesados tienen también acceso a esa documentación. Y pensar que esa documentación no va a salir a la luz pública y que no nos va a llegar, a mí me parece de una ingenuidad, pero total. El problema es qué vamos a hacer con esos nombres y cómo lograr que la fiscalía actúe, trabaje y haga lo que tiene que hacer. Bueno, en eso tú tienes mucho que ver, porque Paola, de hecho son los legisladores los que tienen... a usted, Claro. se convirtió en periodista y lo hace muy bien. Bueno, ha sido la persona el problema es que de el medios. problema o el desafío Sí, por supuesto. es que usted ahora tiene la responsabilidad. Nosotros tenemos ahora de la responder lo responsabilidad que de le está hacer. preguntando al doctor García. Así es. Entonces, Es ¿por decir, dónde va a comenzar usted? Bueno, exigiendo, ¿no? Exigiendo a la fiscalía, el dato que se filtra la lista, pues exigir por lo menos, yo digo, que tiene que haber... La exhibición. Se La exhibición, punto. tiene que Que se exhibir la les lista permita a y ustedes. además se tiene que tomar medidas cautelares, porque no queremos exhibir que se filtre la lista y por otro lado salgan por el aeropuerto Bueno, Simón Bolívar. eso no hay manera de evitar. Mira que si ya hemos ¿Por visto... qué se fue No, sí antes se puede el evitar, fiscal por Galo supuesto. Chiriboga? Dicen que le avisaron, ¿no? ¿Qué le avisaron? ¿Qué supone usted que le avisaron? Es que prefiero no comentar esas cosas. Es que prefiero no comentar, por Pero más... usted es la fiscalizadora. Sí, pero no, hay cosas que hay que ser medidas, tomarse hay que un ser tiempo. medida y no se puede soltar todo lo que Usted- uno sabe, lo que uno escucha dentro del ámbito legislativo. No es sano, no es bueno especular. Pero Yo no- más bien nos debemos, debe. lo que tenemos que Pero hacer... nos debe. llegará en su momento, Gonzalo. Claro. Llegará en su momento, pero acuérdense que todavía Paola. ni siquiera hemos tenido una sesión de pleno. Vea, en Lo único que febrero. hemos hecho es elegir autoridades. Hasta el día de hoy, estamos en martes, el jueves esperemos que haya la primera sesión de pleno. Ni siquiera nos hemos posesionado realmente de nuestro puesto, ¿no? Entonces, En febrero, marzo, abril, mayo. Marzo, abril, mayo, son 3 meses. 3 meses cerrados. En febrero, el fiscal Galo Chiriboga nos decía esto. Como siempre, llegaremos hasta donde la investigación nos demuestre quiénes son esas personas y esas personas, con las evidencias que tengamos, los pondremos a órdenes de los jueces, que es el trabajo que hace la Fiscalía. Sea quien sea. Sea quien sea. En nuestro país, como en todo país, no hay privilegios para nadie. Es decir, si alguien cometió una infracción y esta es una autoridad pública, pues tiene que ser conocida y resuelta esa situación por los jueces, ¿no?
Paola, pero usted fue antes. Seguimos en el tema. Se fue antes, bueno. Es que le estoy dando lo que sí, hay para manera... que usted se convierta en una portavoz espléndida, corajuda, con obligaciones plenas, y ahora con un respaldo y un entorno que buscará construirse, autoconstruirse, porque usted ha escogido la carrera política. Vamos a hacer una cosa, Gonzalo. Vamos a darle tiempo... Al tiempo. No tiempo al tiempo, no. Vamos a esperar el 1 de junio, vamos a ver, como dice Ramiro, seguramente esa lista se filtrará. Tomemos la palabra de Lenín Moreno, que dice que va a tener una justicia transparente. Todos podemos dudar en esta mesa que así sea. Si el nuevo fiscal fue asesor de Rafael Correa, todos podemos dudar, pero démosle ese espacio que son días, en realidad, porque es que ya no faltan meses, son días. Dejemos que pase el 1 de junio, dejemos que la lista se filtre, como tú dices, se va a filtrar, y empecemos a tomar las acciones legales que tenemos que tomar. ¿Usted ve una composición de explicaciones más o menos parecida a toda esta temporalidad que ha transcurrido el 1 de junio? A ver. ¿Qué dirán el 1 de junio, quiero decir? Nada. No van a decir nada. Y no van a decir nada, ¿por qué? Porque lo que van a decir es que la información que han recibido está sujeta a reserva y que por lo tanto no la pueden hacer pública. A ver. Lo primero que tenemos, hay cosas que sí las podemos decir y que se basan en datos objetivos. Primero, el fiscal Chiriboga tenía su periodo hasta el mes de julio. Segundo, el fiscal Chiriboga renuncia en el mes de mayo. Tercero, el fiscal Chiriboga tenía que ser subrogado por su fiscal subrogante. Cuarto, ¿con qué legitimidad puede actuar un fiscal que en este momento no debería estar en funciones, sino esperar a que termine el periodo del fiscal Chiriboga? Quinto, el momento en que llegue la lista. Ya sabemos que el 1 de junio el fiscal general de Brasil va a entregar a todos los fiscales de cada uno de los países la información que ha dado el señor Odebrecht. Perfecto. Entonces yo creo que ahí, por mínimo ejercicio de transparencia y fiscalización, los asambleístas deberían solicitar que se les remita la lista. Toda la documentación que le ha sido entregada por parte del fiscal general. Si hay algo que necesita este país es un baño de verdad. Y esto por legitimidad del propio nuevo gobierno. El nuevo gobierno debe entender que sentarse encima de la información es sentarse encima de un taco de dinamita prendido, que les va a estallar en cualquier momento. ¿Este es un consejo para Lenin? Pero sin lugar a dudas, el presidente tiene que pasar del discurso a la praxis en el tema de transparencia. Nos dice que va a luchar, va a hacer cirugía mayor a la corrupción. Veamos si es una cirugía de extirpar o es una cirugía plástica a la corrupción, donde le van a tunear a la corrupción. Lo que podemos hacer y lo que me puedo comprometer como asambleísta es lo que tú dices, Ramiro. El momento que nos llegue la lista. Se supone que nos entregan toda la documentación el 1 de junio. Y nos salen con que esa lista no puede ser publicada, que se tiene que mantener en reserva. Seré la primera asambleísta en pedir en el Pleno que se nos entregue toda la información en la lista, porque ya hemos esperado demasiado tiempo. Soliciten directamente a la Fiscalía. A la Fiscalía, de por Brasil. supuesto. Bueno, también. Tercera idea, soliciten al Congreso de Brasil a efecto de que una de las bancadas requiera a la Fiscalía de Brasil la documentación y eso les envíen a ustedes. Estimado amigo y caballero, fuente Ministerio Público Federal del Brasil, última hora, PGR. PGR pide pruebas secreto de Odebrecht para preservar la investigación en otros países. Es lo que ya vemos. La oficina del fiscal general Rodrigo Janot envió una carta circular a los jefes de los fiscales de los países que están realizando investigaciones relacionadas con Odebrecht para informar que pidió al Tribunal Supremo el mantenimiento del secreto con respecto a todas las pruebas en el oficial, los premiados acuerdos de colaboración firmados por el contratista. Premiados, dicen, sí entendemos. Sí. Del 1 de junio,
La oficina del Procurador General compartirá información con los países que han enviado solicitudes de cooperación internacional. ¿En qué situación estará el nuestro frente a estos petitorios? Bueno, hasta donde sé, nosotros obviamente hemos pedido la información, el fiscal va a viajar, va a tratar de... Pero lo que van a hacer es lo que nos están diciendo ahí, van a regresar y nos van a decir, entonces hay que no nos pueden entregar la información. Y como no vamos a aguantar más, porque el pueblo ya no aguanta más, y ya queremos esa lista, y que no queremos conocer la lista cuando ellos ya estén fuera del país, comenzando por ahí. Por eso en República Dominicana les ponen 18 meses de cárcel preventiva, justamente para evitar que se vayan. Esos dineros tienen que regresar a las arcas del pueblo ecuatoriano. No pueden irse y llevándose todo el dinero y tener en cuenta suizas. No se pueden ir del país. Eso es lo que tenemos que evitar. No solamente saber el nombre de estas personas, es importante, garantizar que nos devuelvan el dinero y garantizar que ellos vayan a la cárcel como tienen que ir. Doctor García. Vea, hasta ahora el accionar de la Fiscalía lo que ha garantizado es una impunidad total. Es más, los propios funcionarios de gobierno que ahora son procesados penalmente y que se encuentran en el exterior, han reconocido que ha sido el mismo fiscal general en su momento quien les avisó que iban a ser procesados y les dijo para que salgan corriendo. Así es. Tanto en el caso del primo Pedro Delgado como el caso del señor Capaya, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver si es que la Fiscalía va a tener ahora un accionar diferente, veamos qué es lo que van a hacer. Veamos si es que el nuevo fiscal general va a actuar con la transparencia debida, porque, ojo, en este caso, solamente la transparencia es lo único que va a garantizar una absoluta tranquilidad a este gobierno. Así es. Que se entienda que que este gobierno no es simplemente un grupo de títeres encargado de encubrir a los que se fueron. Y sería un muy mal inicio para el presidente Lenín Moreno en temas de corrupción, donde que él no logra que esta lista se publique y se haga transparente y se coja a todas las personas, sean de este gobierno, sean de anterior, sea la persona que sea, privados, particulares, públicos, aunque ellos decían que era del 2007 al 2016. Lo que pasa es que, Paola, ahí hay que tomar en cuenta una cosa. Funcionarios públicos. La investigación que está llevando, doctor García, ¿sí? ¿Cuántas presiones estará, perdonen por el término, amortiguando el presidente Lenín Moreno? ¿Cuántas presiones? Que incluso este consejo o esta organización que va a tratar este consejo de anticorrupción. Exactamente. Este comité anticorrupción, con miren ustedes, 80 o 90% de es un entrevero, es un entrevero impresionante. No, es lo que yo digo. Que por cierto, ayer ya se bajó Monseñor Chávez dijo que no. Que no. La gente lee los nombres y dice, ay, qué bueno, ay, de y no, que no. Y la no mayoría creo, son afines. y no creo que personas como Julio César Trujillo o Fabián Corral Urbano de Lara se presten para esto, la verdad. Bueno, a lo que íbamos es una muy mala manera de comenzar el tema. Bueno, vamos con los actos de odio y discriminación el presidente que Lenín ustedes han elaborado, pero ya no en los tweets. Ya no nos ya no en las redes. No elaboramos. Ahora usted dijo, fue una ocurrencia del expresidente Rafael Correa que no tiene ni pies ni cabeza y cada vez se le va desmoronando más esta ley que ahora pues el CAL no la tocó ayer. ¿Con qué propósito, Paola, el señor expresidente de la República remite a conocimiento de la Asamblea Nacional donde sabe que son amplísima o total mayoría, ¿no es cierto? Aunque no hay totales mayorías. Mayoría es mayoría. Una ley o un proyecto de ley que quiere regular los actos de odio y discriminación en redes sociales y en Internet. Y ¿cuál es el fin? En el Código Penal, nosotros encontramos el artículo 176, el 177, el 176, 177. Los dos. Uno habla de odio y el otro de discriminación. Exactamente. Bueno, yo creo que, a ver, como ya Nos vemos. saltamos ya el tema, ¿no? Como ya vemos, vamos a hablar de las redes sociales. Y para mí, como Paola Vintimilla, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Como le decía ayer, él no da costura sin dedal. Algo quiere a la final en todo esto y para mí es, la libertad, perder la libertad de expresión en redes sociales e Internet. ¿Por qué? Como le comentaba ayer, Ramiro, te comento, hay países como por ejemplo Irán, Corea del Norte, Turquía, la China, donde esos gobiernos pidieron a los esos gobiernos pidieron a Facebook y a Twitter
que censure las redes sociales cuando se trata de diferentes temas que a ellos no les compete, o ellos no quieren que la ciudadanía en general se entere. Eso es lo que ya lo han hecho en otros países. Y a la final eso es lo que quieren. Entonces ellos se lavan las manos y dicen, nosotros no estamos coartando la libertad de expresión. Quien lo está haciendo son las redes sociales, Facebook y Twitter. Es por eso que ellos quieren imponer multas altísimas, muy altas, para si es que ellos no llegan a cumplir. Pero eso no va a ser la posición de Facebook y Twitter. Ellos no son tan democráticos como parece, ni tan defensores de la libertad de expresión, porque ellos ya han aceptado hacer esto en otros países. Ellos cogen y sacan los tweets que tú pones, si es que el gobierno así lo pide, es así de fácil. Entonces ellos no se van a arriesgar ni a una sanción que le quieren imponer, ni mucho menos. Simplemente van a aceptar lo que la justicia ecuatoriana o esta ley propone y dice. A ver, mientras la gente tenga acceso a Internet, regular redes sociales es también quimérico. Pensar que lo hacen en otros países. A ver, ojo, sí, ¿en qué países? No, pero ahí no. Pero es que ahí queremos entrar. Lo que pasa es que, ojo, ahí no regulan redes sociales, ahí controlan a la persona, que es otra cosa. O sea, en Corea del Norte no es que sancionan a Facebook, le detienen y le detienen al que... Facebook se saltó eso, para que no lo sancionen ellos mismos, cogen y retiran sin tu autorización de tu timeline, te retiran cualquier post que De acuerdo. A ver, te digo, de mi experiencia. El director de las sesiones camerales va a tener tremendos problemas con la legisladora Paola Vintimilla, porque se introduce que como usted dice, soy periodista, entonces... No, y está muy bien. A ver, ¿cuál es el tema? No hay problema. El proyecto de ley plantea en su artículo 3, me parece, una regulación de los proveedores de redes sociales. Sí. Que además lo permite leerle? Que además lo supedita al Ministerio de Justicia. Los proveedores de servicios de redes sociales elaborarán un informe trimestral en lengua castellana relacionado a la gestión de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal que presentan los usuarios. Lo presentarán ante el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el plazo de 15 días contados a partir del fin del trimestre. Y ahí señala en el artículo 4 el contenido de los informes. ¿Qué quiere usted comentar sobre esta especie de disposición de obligaciones de parte de los proveedores? Traducido esto, para que los oyentes lo entiendan mejor, lo que está diciendo el proyecto de ley es que Facebook, Twitter, Instagram tienen que presentarle al Ministerio de Justicia del Ecuador un informe trimestral. Esto es para morirse de risa, ¿verdad? Luego, además, le da facultad sancionatoria, primero, determinar qué es lo abiertamente ilegal, porque dice, bueno, removerá contenidos abiertamente ilegales. ¿Quién determina esto? Resulta que un ente administrativo, el Ministerio de Justicia. Recordemos que desde hace rato se viene censurando por parte del gobierno. ¿Al tenor de qué pueden decir estos son contenidos ilícitos? Recordemos que el gobierno tenía, leyes? No sé si mantiene todavía, un contrato con Ares Rights, que era la empresa encargada de poner las quejas directamente a Twitter y a otras redes sociales respecto de ciertos contenidos. A mí mismo me cerraron mi cuenta de Twitter y luego me la reabrieron. ¿A través de esta compañía? A través, claro. ¿Por qué? Porque subí la declaración de impuesto a la renta del actual del presidente electo, en donde se demostraba que de la plata que cogía del Ecuador, pues no solamente que era cuestionable la razón por la cual recibía esos fondos, sino que no tributaba un centavo. Entonces, por subir esto, ojo, pero además información totalmente pública, porque cualquier persona con su número de cédula puede entrar al SRI y ver cuánto es que Gonzalo Rosero, Ramiro García, Paola Vintimilla pagamos de impuestos. Así es. Y ya, entonces es una información totalmente pública. Yo hice el capture y subí. Cerrada la cuenta como 10 días. Después me la reabrieron cuando se dieron cuenta ante el reclamo, hubo un reclamo muy fuerte no solamente mío, sino de varias de estructuras, sí. Y a la final me reabrieron la cuenta. Entonces, censura ya hay desde hace rato. Esto, con todo el respeto, a mí me parece. ¿Pero cuáles son los preceptos que quieren que se respeten? Vea, a mí me parece que de alguna manera nos están tirando esto como cortina de humo. Nos están poniendo, perdón, disculpen la palabra, pero nos están poniendo a discutir pendejadas.
¿verdad? Mientras Exacto. tenemos el tema Odebrecht a las puertas, nos están poniendo a discutir esto, nos están poniendo a discutir lo del grupo civil armado, o sea, que son temas. Usted ve que es como que las últimas 2 semanas el presidente fue haciendo o fue enredándonos, presentando una cantidad de proyectos de ley que nos parecen delirantes. Yo creo que esto tiene una lógica, una estrategia política. Por un lado, nos están lanzando eso como cortina de humo, es decir, nos lanzan un hueso para que toditos vayamos encima a discutir eso y perdamos de vista los temas estructurales. Bien. Por otro lado, de alguna manera esto le permite quedar muy bien al nuevo presidente electo, porque va a quedar como el policía bueno, ¿no? O sea, bueno, pero además el tipo bueno, ¿por qué? Por no dar paso a lo que ha hecho las últimas 2 semanas. Pero lo que hicieron los otros 10 años está intacto. Ojo, hasta ahora, ¿usted sabe cuál va a ser el plan económico del presidente? Yo no. ¿Usted sabe cuál va a ser su plan en educación primaria, secundaria y educación superior? Con Mauricio Dávalos ya mismo. ¿Usted sabe cuál va a ser por ejemplo, cuál es su forma de sacar las manos de la justicia? ¿Cuál es su plan respecto a la administración de justicia? No tenemos idea. O sea, ojo, ¿qué es lo que nos están diciendo? O sea, tenemos un país tan informal, tan folclórico, que somos de un folclore impresionante, que 2 semanas o 1 semana después de posesionado el presidente, nos está diciendo que en materia económica está solicitando datos. Por Dios, y se supone que entregaron varios libros. Se supone que alguien tiene ahora un asuntito. ¿Usted cree que los dos ex y actual están de acuerdo en este? ¿Los dos ex qué? Presidentes. ¿Ya? El expresidente y el actual presidente. ¿Están de acuerdo? Compañeros de partido, amigos íntimos, obviamente. No sé qué tanto, pero siga con la pregunta. Es mi percepción, la suya parece que es distinta. Yo pienso que son amigos. Así de intimidad, no, dice usted, y tiene todo el apoyo de miles de gentes que están escuchando. Pero yo le digo, de alguna manera están de acuerdo en cómo salir de este escenario, evitando naturalmente que los escándalos de corrupción administrativa gigantes, grandes, no pasen a un segundo lugar y nos tengan con estos libretitos de discusión. Sí, son eso es lo que ustedes... Un hueso puede ser que todos nos lancemos y todo, pero son huesos que igual tienen que ser analizados y tienen que servir de algo. Entonces, por ejemplo, este hueso que ustedes dicen, sí, tienes razón, pero puedes tener muchísima razón. Pero esto de aquí, lo que tenemos que lograr es que, por ejemplo, el Troll Center, que tú lo conoces muy bien, yo lo conozco porque somos muy activos en redes sociales, desaparezca, porque además es pagado con nuestro dinero. Les hacen fiestas de homenajes. Desaparezca el Troll Center, presidente Lenin, y con eso baja la intensidad de odio y de discriminaciones y de desprestigios en redes sociales sustancialmente. Si con esta ley, que es un capricho del presidente Correa, o como ustedes le quieran ver, logramos que por lo menos el Troll Center se vaya a su casa, me parece que hemos logrado algo. La ley ni siquiera ha pasado la unidad técnica legislativa, no se topó en el CAL, todavía no hay fecha, no hay comisión, no hay nada. Sí, no perdamos el tiempo hablando de esas cosas, tienes toda la razón. Hablemos de eso, pero no nos enfoquemos en lo algo, estructural, no nos pero logremos eso, algo con esta ley. Y para mí el objetivo es que el Troll Center se cierre, comencemos por ahí, porque es el principal odiador, el principal calumniador. Y de esa manera es como te pueden bloquear tu cuenta, porque si tenemos más de 100 tuiteros que te ponen, que te reportan, no necesita ninguna empresa. Con esos 100 tuiteros reportados en cierto límite de tiempo, te bloquearon la cuenta, y eso es lo que han logrado con muchas personas como tú. Entonces, aprendamos primero a distinguir, sí, son huesos, pero hay que tratarlos. Los cuerpos civiles armados, que me toca en mi comisión, puede ser que para ti, en tu opinión, sea huesos. Para mí es un horror. Para mí es algo muy nosotros como colegio de abogados fuimos los primeros en denunciar el tema. Si logran pasar eso, pues sería bastante grave, ¿no? Gracias, Paola. Muchísimas gracias, doctor García. Gracias. Se nos terminó el tiempo. Qué pena. Vamos a las 7:57 anunciando a nuestros siguientes invitados. Señoras y señores, en breves instantes para el tema económico, el señor economista don Mauricio Dávalos, el empresario Enrique Pita desde la ciudad de Guayaquil. Él es un líder de los constructores
pero y fundamentalmente Walter Spurrier en vivo y en directo después de su peregrinaje por Oceanía, me parece, ¿no? Estuvo en un alto evento de expertos económicos del planeta. Señoras y señores, ¿por qué Walter Spurrier asegura que el presidente Moreno necesita un plan económico creíble? Está usted en Democracia, buscando la verdad. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en